Bien, gloria a nuestro Papá Dios. Hemos entrado a la parte central del programa y hoy vamos a hablar acerca de los resultados de la salvación. El día de ayer conversaba con algunos amigos y me decía, hermano Richard, hoy día es el Día de los Santos, por la fecha 1 de noviembre. Y bueno, es nuestro día. Y en el Día de los Santos, ¿qué va a hacer usted? Yo le digo, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, me voy a ir a la fiesta, me voy a divertir. Pero en realidad, el significado de la palabra santidad, vamos a verlo cuando hablemos de este tema de los resultados de la salvación, porque la salvación es una acción de rescatar a alguien que está en eminente peligro. Y la Biblia dice que el pecado, porque la paga del pecado entró en el mundo y por ende entró la muerte espiritual para todos los hombres, como lo dice la Biblia en Romanos en el capítulo 5, en el verso 12. Pero cuando hablamos de los resultados de la salvación, de lo que produjo la salvación, vamos a hablar de 3 efectos muy importantes que la Biblia habla acerca de estos 3 efectos. Por ejemplo, dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a nuestro Dios. Justificación, santificación y redención. Y la primera palabra que escuchamos es sabiduría, porque la Biblia habla que Dios no nos escogió ni nos eligió por medio de la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de arriba. Y esa sabiduría que viene de arriba es por la fe en Jesucristo. De modo que los resultados de la salvación, lo que produjo, el efecto que produjo la sangre de Cristo en la cruz, el efecto poderoso que produjo la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, porque Jesús no quedó en la tumba, Jesús resucitó el tercer día y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Estos 3 efectos poderosos que quiero que usted conozca y que quiero que usted lo grabe en su corazón y lo pueda efectuar. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la redención, o vamos a hablar de lo que el primer efecto que Jesús hizo a través de su muerte en la cruz, a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz, es el de redimirnos. Jesús se ofreció como un cordero santo sin mancha, santo y sin mancha delante de Dios. Se ofreció como el cordero santo, se inmoló. Él es el vicario, el sustituto, el que murió por nosotros. En la tierra no se le puede llamar a nadie vicario de Cristo, pero escuchamos y vemos que en la Iglesia Católica le llaman al Papa el vicario de Cristo, y eso es falso, porque el único vicario es Jesucristo, que murió por mí y por la humanidad. Y la muerte de Jesucristo hizo eso. Jesús murió por mí y por toda la humanidad. Y su muerte y su resurrección nos redimió, nos rescató y nos compró. Nosotros estábamos como esclavos por el pecado. Éramos esclavos del pecado. Estábamos en un mercado en donde el diablo nos tenía a su merced, pero Jesús vino y pagó el precio de su sangre por nosotros y nos rescató. En 1 Pedro capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos
rescatados por la sangre de Jesucristo. Jesús nos rescató con su sangre, Él nos compró. Éramos esclavos del pecado y hacíamos cosas que por naturaleza Dios no aprobaba, porque vivíamos bajo los deseos, los deleites y el pecado. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos rescató, nos compró, por su sangre somos salvos. Entonces, eso es lo que produjo la muerte de Cristo en la cruz, su sangre preciosa en la cruz y su resurrección, la redención. Nos redimió, nos rescató, nos compró. Esa palabra redimir significa comprar, rescatar, para que usted lo pueda entender mejor. Y la Biblia habla que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 5 verso 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere a Jesús, y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que la Biblia habla la palabra de Dios, que nosotros fuimos redimidos con la sangre de Jesucristo. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado, y Él se inmoló, Él dio su vida por nosotros. Ahora, el otro efecto de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección, el otro efecto de la salvación es la justificación, que significa declararnos inocentes, declararnos justos. Cuando usted tiene un problema con la justicia y lo llevan ante el juez es el que determina si usted es inocente o si usted es culpable. Y si usted es culpable, entonces el juez hace su veredicto y da su condenación. Dice: usted ha sido condenado a tantos años de prisión. Pero esto no sucede con la fe. Con la fe no sucede esto. El hombre había caído de la gracia, y esto no era de ahora, sino era desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. El hombre muere espiritualmente para Dios, pero la Biblia dice que en Jesucristo somos justificados, somos declarados justos. La Biblia habla que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos 8:1: ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque estábamos condenados por el pecado, separados de Dios, muertos espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos esperaba? Nos esperaba morir e irnos a un lugar de tormentos si es que no hubiéramos conocido a Cristo. Pero la Biblia dice: ahora ya no hay condenación para los que le han entregado su vida a Jesucristo. Los que están en Cristo Jesús ya no han sido condenados. Es por ello que la sangre de Cristo produce este efecto, que es, primero, redimirnos, y ahora, segundo, es justificarnos, que nos declara libres. Éramos culpables. No hay ningún justo en la tierra, todos somos pecadores. Éramos culpables, pero Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa en la cruz y nos redime, nos justifica, nos declara libres. Teníamos un cartel grande en el pecho que decía culpable, que decía condenado, pero Él arrancó ese cartel y nos puso otro que dice justificado para con Dios. Tenemos paz por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Entonces, la palabra justificar es declararnos inocentes. Eso es la palabra justificar. Y Jesús hace eso en la cruz, nos declara inocentes. El hombre estaba separado de Dios por causa del pecado. El hombre tenía un problema con Dios por el pecado. Estaba separado. Éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Éramos enemigos de Dios por el pecado. Pero ahora Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo, cuando fue a la cruz y derramó la sangre preciosa que de Él en la cruz y resucitó. Eso es la justificación. Entonces dice en Romanos capítulo 3, verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No cuesta nada ser justificado. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida y tu corazón a Jesucristo.
Es lo único. Jesús muere en la cruz para redimirnos, para justificarnos y santificarnos, y muere ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Entonces no es lógico que si Jesús muere en la cruz para perdonarnos nuestros pecados, para redimirnos, rescatarnos del pecado, para justificarnos, declararnos inocentes, para santificarnos, que más adelante le voy a decir lo que significa santificarnos, que bueno, ya lo voy a decir. Santificarnos significa que nos separa para Él, para que seamos su propiedad, sus hijos, para que pertenezcamos a su reino, para que ya no cometiéramos pecado. Pero sin embargo, si seguimos en lo mismo, entonces estamos negando a Dios, estamos negando el sacrificio de Cristo. La justificación es gratuita por medio de Jesucristo, porque inclusive la Biblia habla que la salvación es el regalo inmerecido, porque no merecíamos, pero Jesús murió en nuestro lugar, el vicario. Jesús muere como el vicario, como el que se entrega, el que nos sustituye, el que muere por nosotros, el vicario. Y no hay otro vicario, el único vicario es Jesucristo, porque muere en lugar de nosotros. Ahora, otro efecto de la sangre de Cristo en la cruz, otro efecto que produce la salvación es la santificación. A veces decimos, vamos a celebrar el Día de Todos los Santos, o todos somos santos, cuando en realidad no es así. Todos somos santificados mediante la sangre de Cristo cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y la santidad es un estado, no es un título, es un estado. Sé santo porque yo soy santo. Dios es santo. El estado de Dios es la santidad. La santidad le pertenece a Dios, pero Dios dice, sean santos así como yo soy santo. Y la santidad es un estado de la persona, es un estado de pureza de corazón hacia Dios. A pesar que el hombre tiene errores y tiene fallas, pero cuando el hombre le entrega su corazón a Cristo, cuando le entrega su vida a Jesús, lo recibe como su Salvador, es santificado, o sea, es separado del mundo, del pecado, para Jesús, para Cristo. Y allí es donde Jesús comienza a formar su carácter en nosotros, porque cada uno de nosotros viene a los pies de Cristo con diversas situaciones y problemas y costumbres y tradiciones y tantas cosas por el estilo. Hay gente que viene con un problema de droga, con un problema, qué sé yo, de enfermedad, un problema de carácter violento, pero en Cristo somos transformados. Es por eso que la Biblia habla que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Somos en las manos de Dios como un barro que Dios nos va formando. Y la santidad es un proceso que Dios va a pulir en nosotros para hacernos cada día mejores personas, mejores hijos. Entonces, la santidad le pertenece a Dios. No es un título, por si acaso, porque la Iglesia tradicional católica lo pone como un título, su santidad el Papa. Eso es mentira, porque la santidad le pertenece a Dios, Él es santo. Nosotros, lo que le entregamos nuestra vida a Cristo, somos santificados por la sangre de Jesús. Amén. Dice así, vamos a ver, dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ojo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Es un estado, no es un título. La santidad es un estado de la persona, un estado de pureza, porque Dios va purificando nuestro corazón. Es por eso que la Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, que la obra que Dios hace en nosotros, que es la santificación, esa obra que Dios hace no la deja inconclusa, sino que la perfecciona hasta que lleguemos al carácter de Cristo y hasta cuando Cristo venga. Así es. Y dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 23, si no me equivoco. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros es que nosotros nos apartemos del pecado, que ya no estemos practicando el pecado en parrandas, en borracheras, en orgias, sacando la vuelta a la mujer al marido. Eso Dios ya no quiere, porque Dios lo que quiere es nuestra santificación, que nos apartemos, porque la palabra santificación significa separado para Dios. Ahora en Hebreos capítulo 10, verso 10 dice claramente, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Así dice la palabra, somos santificados. ¿Quién santifica? No es la iglesia que te santifica, no es la denominación a la cual tú pertenezcas, no es la iglesia a la cual tú pertenezcas que te santifica. La iglesia a la cual tú pertenezcas no te va a salvar. Quien te salva se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Y sabe por qué? Porque Él en la cruz produjo estos tres efectos: te redime, te justifica y te santifica. ¿Quién te salva? Jesucristo. No es la iglesia la que te salva. De nada vale de que seas católico, evangélico o protestante o de cualquier otra denominación. Si tú no tienes un compromiso con Dios, si no tienes una relación con Dios, de nada vale. Porque quien salva se llama Jesucristo de Nazaret. Y dice la palabra, 1 Pedro capítulo 1, verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, volvemos a repetir, la santidad no es un título que la iglesia te lo pone. La santidad es un estado que Dios obra en nuestro corazón por medio de la sangre de Cristo en la cruz y de su resurrección. No es un título la santidad es un estado. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Cuál es el estado de Dios? El estado de Dios es que Dios es santo, santo, santo. Y ese estado de Dios, la santidad de Dios, Dios quiere que también nosotros la tengamos. ¿Y cómo? Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, dice la Biblia en Hebreos 10:10, somos santificados mediante la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Así es que yo le invito a que usted pueda ser redimido, justificado y santificado. Le invito a usted, mi querido amigo que me está viendo ahí en su casita, a que usted pueda recibir a Jesús en su corazón como su único Dios verdadero. No es tu religión quien te va a dar salvación, sino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Dios con nosotros. Jesús, el Emmanuel, como dice la palabra en los evangelios, el que se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que dio su vida por todos nosotros en una cruz, y que resucitó el tercer día para que usted pueda gozar de una eterna salvación. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, es bueno que lo haga, que tome la decisión muy sabia de recibir a Jesús en su corazón. Hacemos una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra, Padre, en esta tarde. Señor, gracias porque he comprendido que la salvación viene por tu Hijo Jesucristo. No es por Pedro, no es por Pablo, no es por María, no es por José, ni por Tomás, sino únicamente por Jesús, tu salvación. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, mis ofensas, mis rebeliones. Reconozco que soy pecador, que soy carne, que soy polvo y que necesito de ti para la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús te recibo en mi corazón como Salvador y como mi Dios verdadero y personal. Ayúdame a ser cada día una mejor persona, a santificarme cada día con el poder de tu palabra y con el poder de la oración que tú has dejado a todos tus hijos para que cada día podamos venir a tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, usted es un hijo de Dios. Y lo invito a que usted pueda
a que usted pueda congregarse en una iglesia local. Es importante que usted pueda congregarse en una iglesia local para que usted pueda crecer espiritualmente y conocer más acerca de Dios. Tenemos nuestros días de culto, los martes, los jueves y los sábados y domingos a partir de las 7 de la noche en la iglesia Templo Monte Sinaí de las Asambleas de Dios de Perú, que está ubicado en Girón G. Metrocoso con 28 de julio. Así que está usted cordialmente invitado. Que Dios le bendiga. Vamos a una pausa comercial rápidamente para luego ya despedirnos. Adelante.